Fyodor Dostoyevsky, La psicología del abismo. Este es un viaje profundo por los laberintos de la mente humana, explorando cómo Dostoyevsky diseccionó la culpa, la redención, el miedo y la desesperación. Capítulo 1. El hombre del subsuelo, la rebelión contra la razón. Imagina por un momento estar atrapado en tu propia mente, condenado a una existencia en la que tus pensamientos son tus peores enemigos. Ese es el lugar donde comienza la historia de Fyodor Dostoyevsky, un hombre cuya visión de la humanidad estuvo marcada por el conflicto interno, la lucha entre el ser y el pensar, entre la moralidad y el deseo de poder. Con la obra Memorias del subsuelo, Dostoyevsky nos invita a un viaje al abismo de la psique humana, donde la razón no tiene cabida, donde la libertad está cautiva y la desesperación es el único refugio. El protagonista de esta obra, un hombre anónimo que vive en las sombras de la sociedad, es el arquetipo del hombre moderno, alienado, aislado y acosado por su propia mente. Su desdén por la sociedad, su rechazo al progreso y su visión nihilista de la vida lo convierten en una figura que, aunque condenada al fracaso, se siente superior al mundo que lo rodea. Este hombre del subsuelo es, en realidad, una representación de todos aquellos que se rebelan contra la razón y buscan escapar de la opresión del pensamiento lógico, de la necesidad de ser útiles, de ser parte de una maquinaria que dicta lo que está bien o mal. En su delirio, este personaje se enfrenta a una pregunta fundamental: ¿es el ser humano verdaderamente libre? Si la razón nos obliga a actuar de manera coherente con lo que es moralmente correcto, ¿no estamos simplemente condenados a ser máquinas de la ética, prisioneros de un sistema que nos niega nuestra libertad? Dostoyevsky, a través de este personaje, desafía todo lo que creemos saber sobre la moralidad, sugiriendo que, en realidad, la libertad humana es más peligrosa de lo que nos gustaría admitir. La obra se adentra en la psicología de un hombre que vive en su propio infierno de pensamientos contradictorios. Se siente repulsado por las normas sociales, pero, a su vez, incapaz de escapar de ellas. La culpa y la desesperación son sus compañeros constantes, y a pesar de que busca rebelarse contra todo lo que le impide ser él mismo, no puede evitar ser su propio carcelero. Este es el núcleo de la filosofía de Dostoyevsky: el hombre no es libre, incluso cuando piensa que lo es. A lo largo de Memorias del subsuelo, Dostoyevsky ofrece una crítica feroz al racionalismo que había dominado el pensamiento europeo en la época. Según el protagonista, la razón no nos conduce hacia la libertad, sino hacia una vida vacía y mecanicista. La lógica no es más que una excusa para conformarnos con una existencia que niega lo que realmente nos define, nuestra capacidad para la autodestrucción, para la rebelión contra todo lo que se nos impone, incluso contra nosotros mismos. La pregunta entonces es: ¿realmente queremos ser libres? O más bien, ¿no estamos mejor en nuestro sufrimiento, donde la conciencia de nuestra propia alienación nos permite sentirnos, al menos, humanos? El hombre del subsuelo se presenta, por tanto, como el prototipo de la alienación moderna, un individuo que ha perdido su conexión con el mundo exterior y que ha caído en un mar de pensamientos autodestructivos. A través de este personaje, Dostoyevsky nos muestra que la libertad, lejos de ser un regalo, es una condena. La búsqueda de la verdad, el cuestionamiento constante de todo lo que nos rodea, nos lleva, inevitablemente, a la locura. En este primer capítulo, Dostoyevsky nos prepara para explorar lo más oscuro de la psique humana, donde el dolor y la desesperación se convierten en los motores de la existencia. Este hombre del subsuelo es, en muchos sentidos, una reflexión sobre la imposibilidad de la auténtica libertad en un mundo que nos define, nos limita, finalmente, nos destruye. Sin embargo, es en este espacio, en esta lucha interna, donde reside la tragedia y la belleza de la humanidad. El hombre no puede escapar de su naturaleza, pero en ese enfrentamiento, tal vez, encuentre su verdadera esencia. Este es solo el inicio de una travesía que nos llevará a confrontarnos con la propia naturaleza de la moralidad, la libertad y la existencia misma. Un viaje hacia lo más profundo del alma humana, donde los pensamientos más oscuros se revelan como las fuerzas que nos definen, nos destruyen, pero también, en algún inexplicable giro del destino, nos redimen. Capítulo 2. Crimen y castigo, la psicología de la culpa. En el vasto universo de la literatura, pocas obras logran tocar tan profundamente el alma humana como Crimen y castigo de Fyodor Dostoyevsky.
En este capítulo, nos adentramos en las profundidades de la psicología humana a través del personaje de Rodion Raskolnikov, un joven que decide cometer un crimen con la convicción de que puede escapar de la culpa. Pero lo que sigue es una espiral de sufrimiento mental y moral. A lo largo de este capítulo, exploraremos cómo Dostoyevsky explora la relación entre la culpa y la conciencia, y cómo estas fuerzas internas pueden destruir a un ser humano desde adentro. Desde las primeras páginas de la novela, el lector es testigo de la tortuosa mente de Raskolnikov, un hombre que cree que puede justificar un crimen por una supuesta superioridad intelectual y moral. Al igual que el hombre del subsuelo en Memorias del subsuelo, Raskolnikov se ve a sí mismo atrapado en una paradoja. Tiene el poder de tomar decisiones que desafían las normas morales, pero es incapaz de escapar de las consecuencias psicológicas de sus actos. La pregunta central que Dostoyevsky nos plantea a través de este personaje es la siguiente: ¿hasta qué punto puede el ser humano justificar el crimen sin ser aplastado por la culpa? En la historia, Raskolnikov asesina a una anciana usurera, convencido de que este acto podría servir para un bien mayor, para cambiar el rumbo de su vida y hacerle un favor a la humanidad. Cree que, al despojar de la vida a una persona innecesaria, podría liberarse de sus propias miserias y alcanzar sus ambiciosos ideales. Pero lo que no anticipa es el peso insoportable que la culpa tendrá sobre su mente y su alma. El crimen, en lugar de liberarlo, lo arrastra a un profundo tormento psicológico. Este tormento interno, según Dostoyevsky, se convierte en una forma de castigo mucho más feroz que cualquier condena que pueda imponer la ley. Mientras que la sociedad tiene un sistema claro para castigar el mal, la conciencia humana no tiene tal claridad. La culpa no sigue las reglas de la justicia externa, se manifiesta de maneras impredecibles, alterando la percepción de la realidad, nublando el juicio y, finalmente, arrasando con la paz mental del individuo. Dostoyevsky hace visible cómo el crimen puede volverse una prisión invisible que mantiene a la persona cautiva de su propia mente. El autor nos lleva más allá de la idea simple de que el crimen es malo y debe ser castigado. Aquí, la verdadera pregunta es: ¿puede un ser humano escapar de la culpa? La respuesta, como vemos en el viaje de Raskolnikov, es que la culpa es ineludible, y cualquier intento de racionalizarla solo la intensifica. La mente de Raskolnikov se convierte en un campo de batalla, una guerra entre su sentido moral y su justificación intelectual. En sus momentos de desesperación, comienza a ver al mundo y a los demás como figuras ajenas, desconectadas de su realidad. La culpa lo aísla y lo deshumaniza, llevándolo a la ruina. En este capítulo, Dostoyevsky no solo se interesa por el crimen como un acto físico, sino por las consecuencias emocionales, espirituales y psicológicas de ese acto. La culpa se convierte en un enemigo invisible, tan real y tangible como cualquier cadena de prisión, pero mucho más destructiva, porque no se puede ver ni tocar. Se infiltra en cada rincón de la mente del criminal, haciéndole sentir que, por más que intente huir de ella, está atrapado. Raskolnikov, al principio, trata de racionalizar su crimen, creyendo que está por encima de las leyes morales convencionales. Pero al final se da cuenta de que no hay forma de escapar de las cadenas invisibles que su propia mente le ha colocado. Lo fascinante de Crimen y Castigo es que Dostoyevsky no presenta a Raskolnikov como un monstruo, sino como un hombre extremadamente humano, cuyas fallas y luchas internas reflejan las mismas contradicciones que viven muchas personas en su vida cotidiana. Todos, en algún momento, hemos enfrentado la tentación de justificar nuestras acciones, de racionalizar lo que sabemos en el fondo que está mal. Pero como nos muestra este capítulo, la culpa no puede ser eludida, y es el peso de esta culpa el que finalmente lleva a Raskolnikov a buscar redención. A lo largo de las páginas de Crimen y Castigo, el lector es testigo de cómo Raskolnikov se enfrenta no solo a las consecuencias externas de su crimen, sino al verdadero castigo que se encuentra dentro de su propia psique. A lo largo de este viaje psicológico, Dostoyevsky nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la conciencia humana, el poder destructivo de la culpa y el proceso de redención. La culpa no es solo un castigo, sino una llamada a la conciencia, un recordatorio de que el ser humano, por más que lo intente, no puede escapar de su moralidad inherente. Este capítulo es, por lo tanto, una exploración profunda de la psicología del crimen y el castigo.
Nos obliga a confrontar nuestras propias sombras y a reconocer que, aunque podamos escapar de las leyes externas, nunca podremos escapar de la cárcel de nuestra propia conciencia. La psicología de la culpa es mucho más compleja que un simple sentimiento de remordimiento, es una fuerza que tiene la capacidad de destruir a una persona desde adentro. Y es el verdadero castigo que acecha a aquellos que transgreden las normas morales. La culpa es el castigo que nunca podemos eludir. Capítulo 3. Los demonios, la mente de los revolucionarios. En su obra Los demonios, Dostoyevski hace una de las representaciones más aterradoras y profundas de la mente humana. Esta novela no solo nos habla de la psicología de los individuos, sino también de cómo las ideologías, cuando se radicalizan y deshumanizan, pueden transformar a los seres humanos en instrumentos de caos y destrucción. En Los demonios, Dostoyevski predice, con una asombrosa claridad, las corrientes ideológicas que dominarían el siglo XX y que, más tarde, alimentarían los movimientos totalitarios y terroristas que marcarían la historia moderna. Lo que destaca en esta novela es cómo Dostoyevski, a través de personajes como Piotr Verkovensky, captura la mente de los revolucionarios y su obsesión por las ideas como herramientas absolutas de poder. A través de su mirada, el autor nos invita a reflexionar sobre una pregunta inquietante: ¿hasta qué punto pueden las ideas poseer a un hombre y convertirlo en un instrumento del terror? Esta es la esencia de Los demonios, una novela que, a pesar de haber sido escrita en el siglo XIX, parece estar hablando directamente de los movimientos radicales, el fanatismo y el nihilismo que dominarían el siglo siguiente. La ascensión del fanatismo y el nihilismo. El primer paso para entender esta obra es comprender el concepto de nihilismo que Dostoyevski aborda de manera magistral. El nihilismo, en la visión del autor, es la negación de toda moralidad, la idea de que la vida no tiene un propósito inherente y que todo lo que los seres humanos han construido en términos de cultura, valores y tradiciones es, en última instancia, vacío. Este vacío existencial, sin embargo, no lleva a la paz o la aceptación, sino a una desesperación profunda y a la búsqueda de destrucción como único medio de escapar del sufrimiento. Los revolucionarios de Los demonios no son simplemente personas que buscan cambios políticos, son personas que creen que la única forma de redimir al mundo es destruirlo. El nihilismo no es solo una negación de la moralidad, sino una fuerza destructiva que alimenta el deseo de borrar todo lo que existe para reconstruirlo desde cero. Esta es la base del pensamiento de los revolucionarios en la novela, personajes como Piotr Verkovensky, que, como líder de un grupo radical, manipula y usa a otros para imponer su visión del mundo. En sus ojos, la violencia y la destrucción no son malevolencia, son, en su mente, el único medio para alcanzar una verdadera libertad. Dostoyevski se adentra en la psicología de estos personajes de manera perturbadora, revelando cómo las ideas pueden poseerlos hasta el punto de convertirlos en seres casi inhumanos, dispuestos a hacer cualquier cosa en nombre de una causa. Este fanatismo ideológico, en el que la razón y la moral quedan completamente anuladas, es el terreno fértil sobre el cual se cultivan las semillas del terror. Los personajes de Los demonios pierden todo contacto con la humanidad y se convierten en meros instrumentos de su propia causa, sin importarles el sufrimiento que causen a los demás. Esto, según Dostoyevski, es el peligro del fanatismo. Una ideología radical puede poseer el alma de un individuo, llevándolo a sacrificar no solo a los demás, sino a sí mismo. La degradación de la mente humana. Lo que Dostoyevski revela en Los demonios es una de las representaciones más desoladoras de cómo el deseo de poder, impulsado por una ideología radical, puede despojar a una persona de toda su humanidad. Estos revolucionarios no son monstruos por naturaleza, son hombres y mujeres que, a través de su obsesión con las ideas y la búsqueda de un cambio radical, pierden su capacidad para reconocer la dignidad humana en los demás. Son impulsados por una visión distorsionada de la justicia, donde el fin justifica los medios, y donde la violencia y el caos se convierten en una necesidad imperiosa para lograr lo que consideran un bien superior. A través de esta representación, Dostoyevski pone de manifiesto la tremenda contradicción que yace en las ideologías radicales, aunque buscan la libertad, la igualdad o el bienestar de las masas. Lo que realmente producen es sufrimiento y opresión. El fanatismo ideológico, en lugar de liberar al hombre, lo esclaviza, lo convierte en un esclavo de sus propias creencias.
Esta es la trágica ironía de los personajes de los demonios, su búsqueda de un mundo mejor solo los conduce a la destrucción de sí mismos y de los demás. Lo más escalofriante de la obra es cómo Dostoyevski muestra cómo una idea puede poseer a un hombre hasta el punto de que se convierte en un títere de su propia ideología. Los revolucionarios en los demonios no tienen más voluntad propia, su único propósito es la implementación de un sistema radical, sin importar cuántas vidas se destruyan en el proceso. Al final, son los instrumentos de la misma violencia y opresión que juraron destruir, atrapados en un ciclo interminable de terror y autodestrucción. Predicción del caos ideológico del siglo XX. Lo que hace que los demonios sea aún más relevante hoy en día es que Dostoyevski parece haber predicho el caos ideológico que dominaría el siglo XX, con sus revoluciones sangrientas, regímenes totalitarios y movimientos extremistas. A lo largo de la historia, hemos sido testigos de cómo las ideas radicales pueden tomar el control de sociedades enteras, transformando a los hombres en herramientas de represión y terror. Movimientos como el comunismo de Stalin, el fascismo de Hitler o el extremismo religioso de diversas facciones terroristas modernas parecen ser la materialización de las visiones que Dostoyevski presentó en Los demonios. Estas ideologías no solo destruyen a los individuos que las siguen, sino que sumergen a las sociedades en ciclos interminables de violencia y sufrimiento. Dostoyevski, a través de su obra, nos advierte de los peligros del fanatismo ideológico y de la pérdida de la humanidad que trae consigo. Las ideas, cuando se radicalizan y se convierten en dogmas, tienen el poder de poseer a los hombres y llevarlos a la destrucción, no solo de los demás, sino de sí mismos. Al analizar Los demonios, podemos ver cómo los horrores del siglo XX no son una aberración, sino una extensión de las fuerzas humanas que Dostoyevski ya había comprendido en su tiempo. En última instancia, Los demonios es una exploración profunda de la psicología humana. Un recordatorio de que las ideas pueden ser tan poderosas como para poseer la mente de los individuos y convertirlos en instrumentos de terror. Pero también es una advertencia, las ideologías radicales, aunque puedan parecer la solución a los problemas de la sociedad, siempre llevan consigo la semilla de la destrucción. La tragedia humana de Los demonios no es solo la de los personajes de la novela, sino la tragedia de la humanidad misma, atrapada en el ciclo interminable de ideas que buscan cambiar el mundo, pero que solo lo destruyen. Capítulo 4. El idiota, la bondad como debilidad. En El idiota, Dostoyevski nos presenta a uno de sus personajes más fascinantes y trágicos, el príncipe Miskin. Es un hombre que, en su pureza y bondad, parece estar a años luz de los intereses egoístas y las maquinaciones que dominan la sociedad que lo rodea. Sin embargo, esta pureza, lejos de ser una virtud celebrada, se convierte en su principal debilidad en un mundo donde el egoísmo, la manipulación y la malicia son la norma. La historia de Miskin es una reflexión profunda sobre la naturaleza de la bondad y la inocencia en un entorno que devora precisamente esas cualidades. Miskin es un hombre marcado por la inocencia. En un mundo plagado de corrupción, intriga y egoísmo, su honestidad y sinceridad lo convierten en una anomalía, una figura casi mítica que parece no encajar en el rompecabezas de la sociedad moderna. Sin embargo, el príncipe Miskin no es un personaje idealizado o utópico, es un hombre real, con sus propias inseguridades y vulnerabilidades. Su bondad no es una fachada, ni un acto calculado para ganar aprobación. Es, simplemente, lo que él es. La tragedia del idiota radica precisamente en eso, la bondad de Miskin, lejos de protegerlo, lo lleva inexorablemente a su ruina. La bondad en un mundo corrupto. En El idiota, Dostoyevski nos lanza una de las preguntas más desconcertantes: ¿es posible sobrevivir sin malicia en una sociedad regida por el egoísmo y la manipulación? A través de la figura de Miskin, Dostoyevski sugiere que la respuesta es no. La pureza de Miskin no tiene cabida en una sociedad donde las relaciones están dominadas por intereses egoístas y las personas actúan principalmente en función de lo que pueden obtener a expensas de los demás. En un mundo que parece regirse por el poder, la ambición y el cálculo, la bondad de Miskin se vuelve un obstáculo insuperable, un lastre que lo mantiene vulnerable y expuesto. El príncipe no entiende ni sospecha las maquinaciones que ocurren a su alrededor. Alguien como él, con una naturaleza tan abierta y sincera, no puede concebir que los demás jueguen con la verdad y utilicen las emociones humanas como una moneda de cambio.
Esto lo coloca en una posición extremadamente precaria, ya que las personas a su alrededor no solo lo ven como una figura inofensiva, sino como un blanco fácil para sus manipulaciones. Miskin, como un niño en cuerpo de adulto, no percibe las intenciones ocultas de los que lo rodean. Y es que, en un entorno lleno de luchas de poder, sus buenas intenciones y su capacidad de creer en la bondad de los demás lo convierten en un blanco fácil para aquellos que ven a los demás solo como medios para alcanzar sus propios fines. La tragedia es que la bondad de Miskin no es vista como una virtud, sino como una debilidad, algo que los demás pueden explotar y manipular para sus propios intereses. El egoísmo y la manipulación en la sociedad. Lo que Dostoyevski nos muestra en El idiota es cómo el egoísmo y la manipulación son fuerzas tan poderosas en la sociedad que incluso la persona más pura, como el príncipe Miskin, es incapaz de escapar a su influencia. A pesar de sus esfuerzos por hacer el bien y ser honesto, el mundo lo rechaza, lo aplasta y lo lleva a la locura. La gran ironía de la obra es que, en su intento por hacer el bien, Miskin se convierte en víctima de las maquinaciones que lo rodean, mostrando que, a menudo, la bondad en un mundo corrupto puede ser una condena más que una bendición. Los personajes que rodean a Miskin, como Nastasia Filipovna y Rogozin, representan la sombra de la sociedad que Dostoyevski critica. Son personas atrapadas en sus propios deseos, obsesionadas con la manipulación, el poder y el control, incapaces de ver más allá de sus propios intereses. En este sentido, El idiota no solo es una tragedia sobre un hombre puro, sino una crítica feroz a una sociedad que no tiene espacio para la pureza ni la bondad. Lo que hace que El idiota sea tan desgarrador es la forma en que Dostoyevski muestra la lucha interna de Miskin. Él quiere hacer el bien, ser una figura de bondad en un mundo que parece estar completamente corrupto. Pero cuanto más se esfuerza por mantener su pureza, más se ve arrastrado hacia el caos de la manipulación, el egoísmo y la mentira. La lucha de Miskin no es solo una lucha interna, es una lucha contra un mundo que parece devorar a los inocentes. La tragedia de la pureza. El desenlace del idiota es, en última instancia, una tragedia. La bondad de Miskin, lejos de ser un refugio que lo proteja de los horrores de la vida, lo lleva a un destino sombrío. Su incapacidad para comprender las motivaciones de los demás y su fe ciega en la bondad humana lo convierten en una víctima fácil para las pasiones humanas más destructivas. A lo largo de la novela, vemos cómo su pureza, en lugar de liberarlo, lo convierte en un peón en el juego de los demás. Los personajes que lo rodean, por más superficiales y corrompidos que sean, manipulan sus emociones y lo arrastran a situaciones de desesperación y sufrimiento. La tragedia del idiota radica en que Miskin, al final, no puede adaptarse a un mundo donde la bondad y la pureza son vistas como debilidades. En una sociedad donde prevalecen el egoísmo, la manipulación y la ambición, la bondad se convierte en un vicio, y la incapacidad para aceptar este hecho lleva a Miskin a la locura y la tragedia. En cierto sentido, El idiota es un comentario sombrío sobre cómo, en un mundo dominado por el egoísmo, incluso las mejores intenciones pueden ser fatalmente malinterpretadas y utilizadas en su contra. La reflexión de Dostoyevski, ¿es la bondad realmente una debilidad? A través de Miskin, Dostoyevski nos invita a una reflexión profunda sobre la naturaleza de la bondad en la sociedad moderna. ¿Es la bondad una debilidad, como parece sugerir la novela? ¿O es, quizás, la falta de bondad lo que realmente nos convierte en seres insensibles y deshumanizados? La respuesta a esta pregunta no es sencilla. En El idiota, Dostoyevski no ofrece respuestas fáciles ni conclusiones tranquilizadoras. Nos deja con la sensación de que, en el mundo moderno, la bondad es una cualidad en peligro, una cualidad que, aunque admirable, se enfrenta a la dura realidad de un mundo que, por lo general, no la valora ni la entiende. En resumen, El idiota es una obra profundamente conmovedora y filosófica que cuestiona los límites de la pureza y la bondad en un mundo que parece estar más interesado en el egoísmo, la manipulación y la autocomplacencia. La figura del príncipe Miskin, aunque aparentemente un hombre débil, se convierte en una de las representaciones más complejas y profundas de la lucha entre la pureza y la corrupción humana. La tragedia del idiota es la tragedia de un hombre que, por ser demasiado bueno, termina siendo destruido por un mundo que no sabe cómo lidiar con su bondad. Capítulo 5. Dostoyevski y la última pregunta: Dios, libertad y redención.
La obra de Fyodor Dostoyevsky se caracteriza por su profundo enfrentamiento con las grandes preguntas existenciales, preguntas que no tienen respuestas fáciles, pero que son fundamentales para comprender nuestra condición humana. En el último capítulo de su legado filosófico, Dostoyevsky nos enfrenta a la cuestión central de toda su obra: ¿qué nos salva del abismo? Esta pregunta resuena con fuerza en Los Hermanos Karamazov, una de sus obras más complejas y emblemáticas, donde se despliega el dilema entre la fe y la razón, la libertad humana y la inevitabilidad del sufrimiento. A lo largo de Los Hermanos Karamazov, Dostoyevsky crea una narrativa que no solo explora la dinámica familiar de los Karamazov, sino que plantea preguntas profundamente filosóficas sobre la naturaleza de Dios, la libertad, el sufrimiento y la redención. La pregunta final que la obra nos deja es, en muchos sentidos, la misma que nos lanza el propio Dostoyevsky a lo largo de toda su vida: ¿somos realmente libres? ¿O estamos condenados a luchar eternamente entre la luz y la oscuridad? El dilema de la fe y la razón. Los Hermanos Karamazov no es simplemente una novela sobre una familia disfuncional. A través de los personajes de los tres hermanos Karamazov, Dmitri, Iván y Alexei, Dostoyevsky presenta tres enfoques distintos hacia la vida y la espiritualidad. El primero se ve arrastrado por sus pasiones y deseos. El segundo lucha con la incredulidad y la razón, y el tercero representa una fe profunda e inquebrantable. Estos tres personajes representan tres formas de ver el mundo: el mundo de la emoción desenfrenada, el de la razón y el escepticismo, y el de la fe pura y la devoción. El personaje de Iván Karamazov, el hermano intelectual y racional, es quien plantea el dilema central del libro, uno de los momentos más impactantes de la historia de la literatura: si Dios no existe, todo está permitido. Este comentario es la piedra angular del dilema de la fe frente a la razón. Iván, al igual que Dostoyevsky en su juventud, se enfrenta a la crueldad y el sufrimiento humano, lo que lo lleva a cuestionar la existencia de un Dios justo. Si un ser supremo permite el sufrimiento humano, entonces, ¿cómo puede ser bueno? ¿Cómo puede ser moral el seguir a un Dios que permite el caos y el dolor? Esta pregunta atraviesa toda la obra de Dostoyevsky, y Los Hermanos Karamazov es la culminación de este conflicto, la lucha interna entre la fe y la razón, la desesperación ante el sufrimiento y la esperanza de la salvación. Para Dostoyevsky, la razón sola no puede resolver este dilema, pero tampoco la fe ciega es suficiente. El verdadero desafío humano radica en encontrar un equilibrio entre estos dos polos y decidir cómo vivir cuando ni la fe ni la razón ofrecen respuestas claras. La libertad humana, condenados a la elección. Uno de los temas más fascinantes de Los Hermanos Karamazov es la cuestión de la libertad humana. A lo largo de la novela, Dostoyevsky examina la libertad no solo como un don, sino como una condena. A través de sus personajes, plantea la siguiente cuestión: ¿es realmente la libertad una bendición, o es, en realidad, una carga insoportable? El personaje de Dmitri Karamazov, por ejemplo, se ve consumido por sus pasiones y deseos. Su vida está marcada por la lucha interna entre su deseo de seguir sus impulsos y la necesidad de asumir responsabilidad por sus acciones. En su caso, la libertad no es una cuestión de elección racional, sino de una lucha constante por encontrar significado y redención en medio del caos. A través de Dmitri, Dostoyevsky nos muestra que la verdadera libertad no es simplemente la capacidad de elegir, sino la responsabilidad que esa elección conlleva. Ser libre significa estar constantemente ante el abismo de las decisiones morales y las consecuencias de esas decisiones. La libertad, entonces, es tanto un regalo como una condena. Tenemos el poder de elegir, pero esa capacidad de elección nos arrastra hacia el sufrimiento, hacia el dilema moral que se enfrenta a todo ser humano. El sufrimiento y la redención. A lo largo de Los Hermanos Karamazov, el sufrimiento se presenta no solo como un mal necesario, sino como el camino hacia la redención. La vida humana, según Dostoyevsky, está marcada por el sufrimiento, y no hay escapatoria de él. Sin embargo, este sufrimiento no es algo sin sentido. Es a través del sufrimiento que los personajes se enfrentan a sus demonios internos, que se enfrentan a la pregunta fundamental de la vida: ¿cómo encontramos la salvación? La respuesta, según Dostoyevsky, es que la redención solo puede alcanzarse a través de la fe, a través de la aceptación del sufrimiento y de la lucha constante entre la luz y la oscuridad.
El sacrificio de Cristo, el sufrimiento en la cruz, se presenta como el modelo de la redención humana. El sufrimiento no es algo que deba evitarse, sino algo que debe aceptarse y transformarse en una experiencia espiritual que nos conecta con lo divino. En el contexto de los hermanos Karamazov, la redención no es algo que se logra a través de la razón o la comprensión intelectual. Es una cuestión de corazón, de fe. La fe en la capacidad humana para trascender el sufrimiento, para encontrar la luz en medio de la oscuridad. Pero esta fe no es algo fácil ni automático. Es un camino lleno de pruebas, luchas y dudas. Es, en última instancia, una elección que cada uno de nosotros debe hacer frente al abismo del sufrimiento humano. La última pregunta, ¿qué nos salva del abismo? La última pregunta que Dostoyevsky nos plantea en Los hermanos Karamazov, por extensión, en toda su obra, es ¿qué nos salva del abismo? En un mundo lleno de sufrimiento, caos y oscuridad, ¿cómo podemos encontrar la luz? La respuesta de Dostoyevsky es clara, es la fe en lo divino, la fe en la redención a través del sufrimiento y la gracia, lo que nos salva. Sin embargo, esta salvación no es algo fácil ni inmediato. Es un proceso largo y doloroso, un camino lleno de incertidumbre y oscuridad. Pero, al final, solo a través de la fe y la aceptación del sufrimiento podemos alcanzar la paz y la redención. En resumen, Los hermanos Karamazov es una meditación profunda sobre la naturaleza humana, la libertad, el sufrimiento y la redención. A través de sus personajes y su complejo dilema entre la fe y la razón, Dostoyevsky nos invita a enfrentar nuestras propias preguntas sobre el significado de la vida y la lucha entre la luz y la oscuridad. La última pregunta es, en última instancia, una llamada a la reflexión sobre lo que nos salva del abismo. ¿Es la razón? ¿Es la fe? ¿Es el sufrimiento? ¿O es, quizás, todo eso junto?